La Biblia dice que en los últimos días los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, jactanciosos, arrogantes, amadores del placer en lugar de amar a Dios, aferrándose a una apariencia de piedad pero negando su eficacia. Cuando llega ese día y vas hacia las puertas del cielo, subiendo las escaleras y ves a Dios frente a ti y tú solo haces esa pregunta: ¿hice un buen trabajo? Permíteme responder eso personalmente, por favor, porque la Biblia dice claramente que ningún homosexual o adúltero heredará el reino de Dios. Hago lo correcto. Y simplemente esperan que Él diga: hey, estoy aquí arriba. Hice un buen trabajo. No te dejes engañar, ni fornicarios, ni idolatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni codiciosos, ni borrachos, ni injuriosos, ni estafadores heredarán el reino de Dios. Y algunos de ustedes eran así, pero fuiste lavado, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Hice un video de mi salida del armario que se convirtió en mi serie Días de Juventud Femenina y mi vida ha cambiado para mejor, pero por otro lado también ha habido una cantidad extrema de transfobia y odio. Es pecado, a menos que sientas profundamente que estás orientado de esta manera. Y por supuesto, si sientes profundamente que tu orientación es esta, entonces todo está permitido. No tienes que prestar atención a lo que dice la Biblia respecto al consentimiento sexual. ¿Ves lo complicado que se vuelve? Y sin embargo, siento que hago lo correcto y eso es lo más importante. Sí, y creo que cuando llegue ese día, con suerte estoy dentro. La apariencia de piedad es una trampa sutil que el enemigo utiliza para desviar a los creyentes del verdadero camino de la fe. Jesús mismo advirtió sobre este peligro cuando reprendió a los fariseos, quienes eran expertos en aparentar ser piadosos ante los hombres, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Toda mi vida luché con este problema. Me escabullí. No fui honesto conmigo mismo. Muchas veces no fui honesto con otras personas. Y eso cambió todo. Cuando Finalmente tuve mi conversación con Dios. Aquí están las buenas nuevas que responden a nuestra pregunta. ¿Qué piensa Dios de los homosexuales? Es el deseo de Dios que se salven, que sean justificados, que sean santificados, que sean lavados, de modo que se pueda decir de ellos: tales eran algunos de ustedes. Lo último que tenía que hacer era sentarme con mi pastor. Porque si alguien tiene cualquier problema en Están su impresionados y todos tienen cosas con las que tienen que lidiar. Y si tienen algo de fe en su alma, se sientan y piensan: Dios, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué es esta cuestión de identidad para mí? En mi cabeza, 24 horas al día, todos los días, 365 días al año. No puedes tomar 2 aspirinas, dormir bien y despertarte la mañana siguiente estando bien. Siempre está ahí. Si justificamos esta práctica por una orientación, ¿qué hacemos entonces con los pedófilos? ¿Quién dice que esta es mi orientación? Siempre lo he sabido. Como hombre adulto, me siento atraído hacia niños pequeños o hacia niñas pequeñas. Es simplemente mi orientación, ya que es mi orientación y estamos aceptando orientaciones. Entonces tienes que aceptar esa. ¿O qué pasa si simplemente tengo una inclinación hacia la violencia? Violencia hacia las mujeres. Golpeo a mi esposa, te enojas conmigo y yo digo: Sí. vaya, Sí. esa es mi orientación. He sabido desde que era un niño pequeño que mi inclinación es hacia la violencia, especialmente contra las mujeres. Entonces, ¿cómo puedes juzgarme por esta violencia contra mi esposa cuando obviamente es mi orientación? Para mí, como una mujer transgénero, Creo que los modelos a seguir son extremadamente importantes para los jóvenes. Los problemas de transexualidad, con los que mucha gente lucha mucho. Nuestra tasa de suicidio es 9 veces mayor que la del público general. Pecado homosexual no es más que, o nada menos que, un acto sexual perverso o actos. No es más que eso, no es menos que eso. Es algo perverso, anormal,
delirante o comportamiento sexual. Me resisto incluso a llamar a alguien homosexual porque eso parece identificarlos con algún tipo de carácter fijo. Eso los atrae a ese comportamiento. No es más ni menos que un acto o actos perversos. Y para mí ser un modelo a seguir para ellos al estar ahí fuera. Me estoy postulando. ¿Quién hubiera pensado que siendo gobernador del estado de California nunca hemos tenido una mujer? Ah, gobernador, pero algunos están enojados contigo. Eso es, no sé, ya sabes. Avanzo. Quiero ser un modelo a seguir. Y creo que agradecerles y ser un líder. Y creo que lo más importante como líder, lo que puedes hacer es tu compasión, tu honestidad. Y creo que a veces eso es muy deficiente. Política. Así que quiero ser un ejemplo. Una de las tragedias supremas de nuestro tiempo es la reclasificación de la homosexualidad como algo no pecaminoso, como un comportamiento normal, como un comportamiento aceptable, incluso como un comportamiento noble, porque así es como estás hecho, en lugar de definirlo como lo hace la Biblia, como una perversión de la que necesitas ser rescatado. Un diagnóstico equivocado anula la cura. Y la iglesia evangélica debe apegarse a una definición bíblica del pecado. Enfrenta al pecador con cada pecado, sea popular o no. Hay un movimiento masivo para apaciguar la culpa del comportamiento homosexual, y es una culpa feroz que necesita un apaciguamiento constante. Hay un movimiento masivo para de alguna manera liberar a estas personas de su comportamiento, que es el resultado de una lujuria descontrolada, y hacer que se sientan bien con lo que hacen. Eso fue todo. Un intento de redefinirlo Como un estilo de vida aceptable, orientación sexual, diferencia genética o preferencia personal. Pero no es eso, es simplemente un acto sexual perverso. Eso es todo, ni más ni menos. Y entonces esta pregunta siempre estuvo en mi corazón. Me senté con mi pastor y ¿sabes qué? Pensé, ¿hay alguna razón para esto? Estoy haciendo lo correcto. Necesito revelar mi secreto y marcar la diferencia en la comunidad, probablemente más marginada del mundo. Después de pensar mucho, dije, ¿sabes qué? En este punto de mi vida, mis hijos están criados, todos están bien. Quizás es hora de que me cuide a mí mismo. Intentan hacernos aceptar que esto es un comportamiento normal. No solo eso, merecen un trato especial porque han sido muy maltratados en el pasado. Su agenda es simple, solo quieren insensibilizarnos al carácter pecaminoso de esto. Quieren desensibilizarnos, no necesitan que nos convirtamos en defensores, solo que no nos importe. Darles la vuelta, si se quiere, reconocerlos como otra minoría que debe disfrutar de los mismos derechos humanos que disfrutan los demás. Es ridículo asumir que porque realizan un acto sexual específico o actos, por eso exigen ciertos derechos y deberían otorgárseles esos derechos. No sé cómo puedes separarlo de darle los mismos derechos a personas que cometen otros actos desviados, como los pedófilos, asesinos, violadores, los narcotraficantes. Todos tienen una orientación diferente. ¿Deberían tener derechos los golpeadores de esposas, los abusadores de niños? Todo pecado surge porque las personas están inclinadas hacia él. Y cuando una sociedad decide que ciertos pecados y ciertos pecadores deben tener derechos especiales, se han alejado mucho de Dios. Una verdadera comprensión del pecado. Estoy recibiendo una llamada de un hombre
que dijo, mi nombre es David Chastain. Él dijo con voz débil, estoy en un hospital, necesito que vengas a verme. Fui a un hospital cercano, me acerqué a su cama y agarró mi mano tan fuerte como pudo en su estado debilitado y dijo, he vivido una vida homosexual. Durante más de 20 años crecí en una familia cristiana, en un hogar cristiano, en una iglesia cristiana. Conozco el Evangelio, lo he rechazado y odiado toda mi vida. Ahora voy a morir de SIDA y no quiero ir al infierno. ¿Puedes ayudarme? Y dije, por supuesto que puedo. Y comencé a predicarle el Evangelio y la habitación se vació en 10 segundos. Y abrió su corazón a Cristo. Oré una larga oración y le pedí a Dios que le concediera gracia. Esta es tu oportunidad para pedir perdón. Y lo hizo. Y rezó una de las oraciones más desgarradoras que he oído en mi vida, suplicando a Dios que lo perdone por la miserable vida que había llevado, en desafío a lo que le habían enseñado como verdadero. Y después de esta larga y apasionada oración, miró la pared. Y le dije, ¿qué estás mirando? Dijo, estoy mirando el reloj de allá, porque quiero recordar el momento de mi nueva vida. Le llevé algunos libros, lo leyó tan rápido como pudo, dio testimonio de su fe en Cristo, y creo que si recuerdo bien fueron como 5 días, y se fue. No todas las conversiones así son tan dramáticas, esa fue una de las más dramáticas. Te contaré sobre otra al final. Una de las mayores tragedias de nuestro tiempo es la reclasificación de la homosexualidad como algo no pecaminoso, como un comportamiento normal, como un comportamiento aceptable, incluso como un comportamiento noble porque así es como estás hecho, en lugar de definirlo como lo hace la Biblia, como una perversión de la cual necesitas ser rescatado. Un diagnóstico erróneo anula la cura. Y la iglesia evangélica debe mantenerse fiel a la definición bíblica del pecado y enfrenta al pecador con cada pecado, ya sea popular convencionalmente o no. Y hay un movimiento masivo para apaciguar la culpa del comportamiento homosexual, y es una culpa feroz que necesita un apaciguamiento constante. Hay un movimiento masivo para de alguna manera liberar a estas personas de su comportamiento, resultado de una lujuria sin control. Amados hermanos, no permitamos que la apariencia de la piedad nos aparte del verdadero camino de la fe. Busquemos el camino de la aprobación de Dios en todo lo que hacemos y vivamos vidas que reflejen su amor y su verdad en un mundo necesitado de autenticidad y genuidad. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo del poder transformador del Evangelio, para gloria de Dios y para el bien de aquellos que nos rodean.